Hoy jueves, que la iglesia cristiana acostumbra tomar la Santa Cena, hemos denominado nuestra plática "Para siempre es su misericordia". Para estos primeros párrafos me documenté en la teología del hermano Alberto Blasco, que ya está con Cristo. El Señor Jesucristo habló del diablo de una manera que no deja lugar a duda de su existencia real y de sus influencias y poder sobre los hombres. La idea de un personaje de horrible apariencia deriva de la mitología pagana. El incrédulo moderno piensa que es superstición creer en un diablo real y se escuda en la idea de que como no existe el pecado, no tiene de qué preocuparse, pues además Dios es muy misericordioso y a nadie condenará. De acuerdo con la Biblia, la figura de Satanás es diferente de lo que dicen los paganos y además nuestro Dios es justo, de tal forma que la condenación, si el hombre no se arrepiente de su pecado, está firmemente predestinada. Nosotros sabemos que Satanás nunca ha dejado de pecar y de propagar el pecado en toda la humanidad para conseguir que se pierda. Nosotros no pretendemos ver a Dios, pero sí podemos conocer su naturaleza, sus atributos, sus obras, su gloria y todo cuanto le ha placido revelar al hombre por medio de su palabra. No olvidando que, para que el conocimiento de esa palabra nos sea de provecho, debe ser adquirido con humildad, estando acompañado de continua oración. A diferencia del hombre que, si por ejemplo pierde el atributo accidental de su inteligencia, no por eso deja de ser hombre, la Biblia identifica los atributos divinos con la esencia de la divinidad, de la que son inherentes e inseparables. Así, por ejemplo, Dios no puede dejar de poseer el atributo de la omnipotencia, pues si tal cosa ocurriese, Él ya no sería Dios, lo cual es imposible. Lo mismo sucede con el atributo divino de la misericordia, del cual nos ocuparemos hoy con su ayuda. Nietzsche, cuya doctrina culminó con la exaltación del poderío humano, calificó la compasión como un instinto depresivo y debilitador y una de las principales causas de la decadencia del hombre. Lo equivocado de tales afirmaciones salta a la vista ante las consecuencias de las mismas. Los dichos de Nietzsche ejercieron terrible influencia sobre los partidarios del racismo nazi que tanto daño causó al mundo entero. Nosotros, por el contrario, de acuerdo con la palabra de Dios, afirmamos que la misericordia es una virtud. Para tomar algo de la tecnología más reciente, de acuerdo con la básica Wikipedia, podemos decir que la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía o de lástima, diría yo. Es una práctica en el cristianismo. Es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles o aliviarles en determinadas ocasiones. Es la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Su etimología, del latín misere, miseria o necesidad. Cor cordis, corazón, e ia, hacia los demás. Significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Se dice que en algún momento Nietzsche dijo: Dios no existe, pero ahora sabemos que después de todo, Dios dijo: Nietzsche no existe. Como atributo divino, definimos la misericordia
como aquel por el cual Dios se compadece siempre de sus criaturas y está dispuesto a perdonar a los pecadores de manera completa y soberana. Recientemente, un líder evangélico, solidarizándose con lo establecido por la llamada Nueva Versión Internacional de la Biblia, ha dicho que algunos se rasgarán las vestiduras al saber que con los adelantos filológicos entendidos como el amor por las palabras, la Sagrada Escritura nunca habló de la misericordia de Dios. Pues yo digo, anótenme al principio de la fila de los que se rasgan las vestiduras, porque si con el estudio de las palabras se intenta, casi como con la hermenéutica, reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de los textos, con el respaldo de la cultura que en ellos subyace, me apunto en primer lugar para la defensa de la doctrina una vez dada a los santos, tomando la recomendación bíblica en Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ratificada por el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versos 1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuidado, precisamente de algunas iglesias, algunos llamados líderes están haciendo ya mercadería, vendiendo el contenido y vendiendo la feligresía a intereses ajenos con tal de llenarse los bolsillos. Pero bueno, para no desviarnos del tema, en próxima ocasión, primero Dios, me ocuparé de desenmascarar las falsedades de la llamada Nueva Versión Internacional, de corte ecuménico, plagada de desviaciones a la verdad escritural. Pero por ahora solo mencionaré cómo se cita el texto en la versión Reina Valera 1960 y cómo el mismo se recoge en la Nueva Versión Internacional, en particular, eliminando la palabra misericordia. Por ejemplo, el Salmo 23:6, la Reina Valera dice: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y la versión internacional dice: La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Han eliminado la palabra misericordia. El original hebreo dice chesed, referenciado al número 2617 de la concordancia de Strong. ¿Qué quiere decir? En el inglés lo traducen kindness, nosotros podríamos decir amabilidad, o loving kindness, en condescendencia a las necesidades de las criaturas. Es una clase de amor específica como una forma de amor caracterizada por actos de amabilidad. Está, digamos, pronunciada Wahesed y Covenant Loyalty. Un poco más adelante voy a explicar pacto de lealtad, Covenant Loyalty. Otro versículo, Salmo 136:1. En la versión Reina Valera dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La versión internacional dice: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. No solo de este versículo, sino de todos los versículos del Salmo 136 que nosotros hemos cantado por años, diría yo por generaciones, porque para siempre es su misericordia, ya desaparecieron de esta versión internacional otra vez la palabra misericordia, mal traducido el concepto chesed, que es literalmente del hebreo. Como dice Jeremías 31:3 en la versión Reina Valera: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
La versión internacional dice: Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Otra vez están traduciendo la palabra chesed con un término no apropiado. Le ponen fidelidad en donde debe decir misericordia. Jeremías 3:12, la Reina Valera dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. La versión internacional, por su parte, dice: Ve al norte y proclama este mensaje, vuelve, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor, no te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Qué curioso, ahora las dos versiones guardan la palabra misericordia. Se aprecia como que no se pusieron de acuerdo quienes tradujeron los versículos y al final, en una parte sí lo respetan y en otra no. Parecería más bien que por casualidad. Esto está en la palabra hebrea 26:13 de la versión de Strong. En Éxodo 34:6 dice la versión Reina Valera: Y pasando a Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. No podemos eludir que el Señor es misericordioso, bueno, grande, poderoso, misericordioso. Esta palabra en Éxodo 34:6 es Rashum, del 73:49 de Strong, que siempre se refiere a Dios. No se trata de un debate lingüístico, se trata de un tema profundamente doctrinal. Aplicando lo anterior al asunto central de hoy, jueves llamado de Santa Cena, encontramos a nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, compartiendo su cena de Pascua con sus discípulos, preparándose para poner su vida y para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fue aleatorio el momento, justo cuando Él lo dispuso conforme a su misericordia, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo que ya estaba previsto, profetizado, según Isaías 57. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Previsto desde la eternidad. Juan 17, 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el Nuevo Testamento tenemos, y aquí sí coinciden, la versión Reina Valera y la versión internacional, que por bienaventurados se toma a los que sufren. Se cita: habéis oído de la paciencia de Job. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Más o menos, con las mismas palabras, el apóstol San Pablo escribió a los Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La Biblia dice con toda claridad que Dios es misericordioso y compasivo. Atributo divino de la misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y nuestra referencia perfecta para este día de recogimiento
tenemos la oración del rey David, a la cual deberíamos recurrir permanentemente. Salmo 51:1. Ten piedad. Esto es Shanan 26:03 de Strong, que dice: inclinado hacia mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Chesed, del 26:17 de Strong, conforme a la multitud de tus piedades, Rachan, 73:56 de Strong, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En este primer versículo encontramos tres palabras: Shanan, Chesed y Rasha, que las tres significan misericordia. La primera significa agacharse en bondad hacia un inferior para favorecer. La segunda significa amabilidad, condescender, que normalmente está agrupado con otros atributos divinos. Por ejemplo, el de verdad, Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y en combinación con la fidelidad, Miqueas 7:20 dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Una acotación otra vez. La versión internacional, en vez de las palabras Shanan, Chesed y Rachan, utilizó sinónimos o palabras aproximadas para cambiar el contenido del texto. Para decir, en Salmo 51:1, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Las palabras son muy claras: Shanan, Chesed y Rasham, las tres significan misericordia, tal como lo dice la versión Reina Valera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es significativo que cuando se revisa la palabra hebrea, quiere decir pacto de lealtad. La importancia teológica de la palabra chesed consiste en que más que otra palabra establece la actitud que cada una de las partes de un pacto deberían mantener uno hacia el otro en un vínculo amor-lealtad indisoluble. Lo maravilloso de todo esto es que desde el antiguo pacto con su pueblo Israel y ahora con nosotros en el nuevo pacto por la sangre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Dios, nosotros como la parte más débil obtenemos su misericordia sin merecerlo, por gracia. Voz que decía, da voces, y yo respondí. Isaías 46:8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué tiene que ver este versículo? Bueno, que la palabra traducida al español gloria es la palabra chesed. ¿Y qué tiene que ver chesed, que significa misericordia, en este versículo? El hombre, como la flor del campo y como la hierba, se seca, se marchita, termina, se acaba. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, ni se marchita ni se acaba. Interpretado: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Seamos como seamos, la misericordia es el atributo por el cual Dios se compadece siempre de nosotros. No le pone condiciones, a su nombre sea la gloria.
Por último, Rasham, misericordia, compasión. Fíjese usted que esta misma palabra se utiliza para denominar en el cuerpo femenino la matriz o el útero. ¿Y qué tiene que ver esto? Imagine usted ese órgano totalmente sin alma, sin conocimiento, cumpliendo con su función, protegiendo al niño que está por nacer, como acariciándolo amorosamente. El útero no sabe lo que está haciendo y el pequeño recibe también inconscientemente el cuidado, como acariciando amorosamente al niño. Así también la palabra misericordia, cuando el Señor nos toma en sus brazos y nos acaricia amorosamente, que a veces somos infieles, que a veces se nos olvida dar gracias o se nos olvida pedir, o creemos que nuestras propias facultades son suficientes. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y como la matriz cuida al niño, el Señor nos cuida con mano fuerte y con brazo extendido. Figurativamente, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de la juventud. En este Salmo 110, verso 3, la palabra seno, traducida al español, es otra vez Rasha, del 73-58 de Strong, en donde se hace un símil entre la protección del órgano materno y el niño y la del Señor Jesucristo con nosotros, sus hijos, su pueblo. Así que, ¿a quién conviene que se borre de la Biblia la palabra misericordia? Pues solamente a Satanás y sus secuaces. Pero aunque lo borren de la Biblia, ya darán cuenta de ello. Lo que no pueden borrar es la misericordia real de la naturaleza de Dios. A su nombre, gloria. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venid luego, dice Jehová. Sí, el libro de los Hebreos nos invita a acercarnos al trono de la gracia, pero si queremos ver la gloria de Jehová, primero tenemos que mirar a su santidad. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El día de ayer terminamos con una exhortación a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Les recomendamos hoy: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque para siempre es su misericordia. Escucharemos ahora esta exhortación en los labios de la hermana Paola Mireles Sánchez, acompañándose a sí misma en el piano. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, porque para siempre es su misericordia. Amén.